es la artillería? Todo está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendam, por el este en Lutschgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la Cancillería del Reich. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El Führer ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le aguarda, no necesita a nadie. Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... No sé si recibirás esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona, y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe, bebe. Tenemos que irnos de Berlín, Eva. Debes convencerle. Berlín se quedará sin alimentos. ¡No! Aún no os habéis enterado. Hemos perdido la guerra. ¡Se acabó! ¿Por qué quieres seguir viviendo? ¿Y usted por qué está deseando morir? Tengo que dictarle mi testamento. Estoy mecanografiando el del Führer. ¿Qué esperan que hagamos? No puedo más. El fin podría llegar cualquier día, a cualquier hora. El propio Führer ha perdido toda esperanza de un desenlace feliz. Tu hermana. Procura salir de aquí. Prométemelo. ¡El pueblo ha escogido su destino! Y ahora les cortarán el cuello. Mañana me maldecirán millones de personas. Pero es lo que el destino ha querido. En la quietud aparente de una Europa que aún lamía las heridas de una guerra, comenzaron a susurrarse planes en los corredores del poder. Decisiones veladas, envueltas en un lenguaje deliberadamente ambiguo, tejían una red que pronto atraparía a millones en una oscuridad sin precedentes. ¿Cómo pudo una nación culta, cuna de pensadores y artistas, sucumbir a una ideología que negaba la humanidad misma de una parte de sus ciudadanos? ¿Qué mecanismos siniestros permitieron que la maquinaria de un Estado moderno se pusiera al servicio de la aniquilación sistemática? Este es el relato de un descenso a las profundidades de la capacidad humana para la crueldad organizada, un evento que se gestó en la penumbra de resentimientos antiguos y nuevas teorías raciales. Lo que comenzó con palabras discriminatorias y leyes de exclusión, aparentemente distantes de la violencia física extrema, contenía ya la semilla de una destrucción total, un secreto de Estado cuyas órdenes a menudo eran verbales, buscando cubrir las operaciones de exterminio. Les invitamos a un viaje difícil, pero ineludible, para comprender cómo lo impensable se convirtió en una política de Estado, operando incluso fuera de las leyes conocidas. El eco de los cañones de la Primera Guerra Mundial apenas se había disipado cuando Alemania se encontró marcada por la derrota y la humillación. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, no fue un acuerdo de paz entre iguales, sino una imposición de los vencedores que sembraría las semillas de futuros conflictos. Alemania fue declarada única responsable del estallido de la guerra, una carga moral que se sumó a las severas condiciones materiales. Se le exigió un desarme casi total. Su ejército quedó reducido a apenas 100.000 hombres, sin armamento pesado como tanques, submarinos o aviación militar. La región de Renania fue desmilitarizada y la fabricación de material bélico prohibida. Más dolorosas aún fueron las pérdidas territoriales. Alemania cedió el 13% de su territorio europeo, incluyendo Alsacia y Lorena a Francia, Eupen y Malmedy a Bélgica y vastas zonas a la recién creada Polonia, perdiendo con ello casi una décima parte de su población y todas sus posesiones coloniales. A esto se añadió la obligación de pagar reparaciones de guerra astronómicas, fijadas posteriormente en 132.000 millones de marcos oro, una suma que ahogaría su economía durante años. Estas condiciones, percibidas como un dictado injusto, alimentaron un profundo resentimiento nacional y una sensación de agravio que serían hábilmente explotados
por movimientos extremistas. Sobre estas cenizas nació la República de Weimar, un experimento democrático en un país poco acostumbrado a él. Desde su inicio, la República se vio acosada por problemas monumentales. Heredó las deudas de la guerra y la carga de las reparaciones, lo que, sumado a una mala gestión económica, condujo a una de las peores crisis inflacionarias de la historia. Entre 1921 y 1923, la hiperinflación alcanzó cotas inimaginables. El valor del marco alemán se pulverizó y los precios podían duplicarse en cuestión de horas. Los ahorros de la clase media se desvanecieron, generando una miseria y un descontento social generalizados. La inestabilidad política era la norma. Gobiernos débiles se sucedían, incapaces de ofrecer soluciones duraderas. La joven democracia fue atacada desde la extrema derecha, con intentonas golpistas como el Putsch de Kapp en 1920, y desde la extrema izquierda, con levantamientos como el de los espartaquistas. La violencia política en las calles era frecuente. La incapacidad de la República para pagar las reparaciones llevó a la ocupación franco-belga de la cuenca del Ruhr en 1923, lo que agravó aún más la crisis económica y la sensación de humillación nacional. Cuando la Gran Depresión golpeó al mundo en 1929, Alemania, con su economía ya debilitada, fue una de las naciones más afectadas. El desempleo se disparó y la desesperación se apoderó de amplias capas de la población. La interconexión entre la carga de Versalles y la fragilidad económica de Weimar creó un círculo vicioso destructivo. Las onerosas reparaciones impuestas por el tratado exacerbaban una crisis económica ya de por sí grave. A su vez, la precaria situación económica hacía virtualmente imposible para Alemania cumplir con sus obligaciones de pago, lo que alimentaba el discurso nacionalista de que el país estaba siendo deliberadamente estrangulado por potencias extranjeras. Esta narrativa de victimización encontró un terreno fértil en una población desmoralizada, la cultura de la derrota, magnificada por las condiciones de Versalles y la persistente crisis de Weimar, generó una imperiosa necesidad de encontrar culpables. Esta búsqueda de chivos expiatorios no solo facilitó el ascenso de figuras como Adolf Hitler, sino que también prefiguró la lógica de exclusión y violencia que alcanzaría su cenit en el Holocausto. La necesidad de culpar a otros, ya fueran las potencias aliadas o internamente grupos minoritarios, se convirtió en un peligroso mecanismo de cohesión para los movimientos radicales que prometían restaurar el orgullo y la prosperidad perdidos. El odio hacia los judíos no fue una invención del siglo XX ni una creación exclusiva del nazismo. Sus raíces se hunden profundamente en la historia europea, manifestándose durante siglos a través de la discriminación religiosa, social y económica. Desde la antigüedad tardía, con la institucionalización del cristianismo en el Imperio Romano, los judíos fueron progresivamente marginados. Se les prohibió casarse con cristianos, emplearlos o testificar contra ellos en tribunales. En la Edad Media fueron excluidos de la mayoría de las profesiones y gremios, obligándolos a dedicarse al comercio y al préstamo de dinero, actividades que a menudo generaban resentimiento y estereotipos negativos. Se les culpó de calamidades como la peste negra, acusándolos de envenenar pozos, lo que llevó a masacres y expulsiones. Mitos infames como el libelo de sangre, la acusación de asesinar niños cristianos para rituales, provocaron olas de violencia. Fueron expulsados masivamente de países como Inglaterra en 1290, Francia en 1394 y España en 1492, erradicando prácticamente las comunidades judías de Europa Occidental. En el siglo XIX, este antijudaísmo de base religiosa experimentó una transformación siniestra.
Con el auge de las teorías raciales y el darwinismo social, el odio se racializó. Los judíos dejaron de ser vistos principalmente como un grupo religioso disidente para ser considerados una raza separada, biológicamente inferior e inmutable, con características inherentes que supuestamente amenazaban la pureza y la estabilidad de las naciones europeas. El término antisemitismo, acuñado en Alemania en la década de 1870 por Wilhelm Marr, reflejaba esta nueva concepción. Se argumentaba que la esencia judía era biológica y por lo tanto la asimilación o la conversión religiosa eran irrelevantes. Un judío, según esta lógica, lo sería siempre. Esta racialización fue un pilar fundamental de la ideología nazi. En Rusia y otras partes de Europa del Este, esta hostilidad se manifestó en violentos pogromos, ataques masivos contra comunidades judías. El caso Dreyfus en Francia, a finales del siglo XIX, donde un oficial judío del ejército fue falsamente acusado de traición, evidenció la profundidad del antisemitismo incluso en naciones consideradas ilustradas. La falsificación conocida como los protocolos de los sabios de Sion, creada por la policía secreta rusa, se difundió ampliamente, alimentando la paranoia sobre una conspiración judía para dominar el mundo. La transición del antijudaísmo de base religiosa al antisemitismo con fundamentos raciales constituyó un punto de inflexión de consecuencias nefastas. Resulta notable la persistencia de estereotipos antisemitas que eran intrínsecamente contradictorios. Se acusaba a los judíos de ser tanto los artífices del capitalismo explotador como los instigadores de la revolución comunista. Esta aparente contradicción, lejos de debilitar el antisemitismo, lo fortaleció, haciéndolo notablemente adaptable y pernicioso. Permitía que diversos grupos sociales, con sus miedos y resentimientos particulares, proyectaran sus ansiedades sobre la figura del judío, transformándolo en un enemigo universal capaz de encarnar cualquier amenaza percibida. Esta versatilidad como chivo expiatorio facilitó la unificación de amplios sectores descontentos bajo una misma bandera de odio. En el convulso panorama de la Alemania de posguerra, surgió una figura que capitalizaría el resentimiento, la crisis económica y el antisemitismo latente, Adolf Hitler. Su ideología, plasmada en el libro Mein Kampf, escrito durante su encarcelamiento en 1924 tras el fallido putsch de la cervecería, sentó las bases del nacionalsocialismo. Este texto, en parte autobiografía y en parte tratado político, promovía un antisemitismo virulento, una concepción jerárquica y racista del mundo que exaltaba la supuesta superioridad de la raza aria y una agresiva política exterior destinada a la conquista del Lebensraum, o espacio vital, especialmente en Europa del Este. Hitler argumentaba que la ética judeocristiana había debilitado a Europa y que Alemania necesitaba un liderazgo férreo para recuperar su grandeza y construir un imperio. Mein Kampf se convirtió en la Biblia del movimiento nazi, vendiendo millones de ejemplares y difundiendo sus ideas radicales. Hitler se unió al pequeño Partido Obrero Alemán, DAP, en 1919, que pronto se transformaría bajo su influencia en el Partido Nacional Socialista, Obrero Alemán, NSDAP o Partido Nazi. Dotado de una notable habilidad oratoria y un agudo sentido de la propaganda, Hitler atrajo a un número creciente de seguidores, diseñó los símbolos del partido, incluyendo la esvástica, y organizó mítines masivos que galvanizaban a las masas. Las Sturmabteilung SA, o tropas de asalto, se convirtieron en el brazo violento del partido, intimidando a opositores y protagonizando enfrentamientos callejeros.
Tras el fracaso del Putsch de Múnich en noviembre de 1923, Hitler cambió de bis zum Sieg táctica, decidiendo alcanzar el poder a través de medios aparentemente legales, utilizando las estructuras democráticas de la República de Weimar para destruirla desde dentro. La Gran Depresión de 1929 fue un factor determinante en su ascenso. El colapso económico y el desempleo masivo crearon un terreno fértil para los partidos extremistas y el partido nazi experimentó un crecimiento espectacular en las elecciones de 1930 y 1932, convirtiéndose en la fuerza política más votada. Finalmente, el 30 de enero de 1933, el anciano presidente Paul von Hindenburg, presionado por círculos conservadores que creían erróneamente poder controlar a Hitler, lo nombró canciller de Alemania. Pocas semanas después, el incendio del Reichstag, atribuido a los comunistas, sirvió de pretexto para suspender las libertades civiles. En marzo de 1933, la ley habilitante, aprobada por el Reichstag, bajo un clima de intimidación por parte de la CSA, otorgó a Hitler plenos poderes dictatoriales, marcando el fin de la República de Weimar y el inicio del Tercer Reich. La decisión de Hitler de perseguir el poder por medios legales, tras el fallido golpe de 1923, fue una adaptación táctica de enorme trascendencia. Esta estrategia le permitió explotar las herramientas y procesos de la democracia con el fin último de desmantelarla desde su interior. Una maniobra que muchos de sus contemporáneos subestimaron o no supieron contrarrestar eficazmente hasta que fue demasiado tarde. La aprobación de la ley habilitante por el propio Parlamento, aunque bajo coerción, es un claro ejemplo de cómo se utilizó la apariencia de legalidad para fines intrínsecamente antidemocráticos. La mitología que el régimen nazi construyó en torno a su propio ascenso, describiendo el periodo previo a 1933 como la Kampfzeit o los Kampfjahre, el tiempo de lucha o los años de lucha, no fue simplemente una herramienta de propaganda retrospectiva, fue un elemento activo y continuo en la consolidación y el mantenimiento del poder. Al enmarcar su llegada al gobierno como la culminación de una batalla heroica contra una miríada de enemigos, tanto internos como externos, el nazismo legitimaba su autoridad y justificaba la represión constante que consideraba necesaria para preservar ese supuesto estado de lucha permanente. Esta narrativa de confrontación incesante era fundamental para mantener la cohesión del régimen y exigir una lealtad absoluta. Una vez consolidado el poder, el régimen nazi comenzó a implementar sistemáticamente su ideología racial, dirigiendo sus primeras acciones contra la población judía alemana. El 1 de abril de 1933 se organizó un boicot nacional contra los negocios, médicos y abogados judíos. Apenas 6 días después se promulgó la Ley para la Restauración del Servicio Profesional Civil, que supuso la expulsión de los judíos de la administración pública, la judicatura, la enseñanza y otras profesiones liberales. Estas medidas iniciales buscaban el aislamiento económico y social de la comunidad judía, el primer paso hacia su completa marginación. Se les prohibió el ingreso en las Fuerzas Armadas en mayo de 1935 y la propaganda antijudía comenzó a proliferar en comercios y espacios públicos, creando un clima de hostilidad y exclusión. El punto de inflexión en la legislación antijudía llegó el 15 de septiembre de 1935 con la proclamación de las leyes de Nuremberg durante el Congreso Anual del Partido Nazi. Estas leyes, la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes y la Ley de Ciudadanía del Reich, institucionalizaron la discriminación racial. La primera prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos,
de sangre alemana o afín, así como el empleo de mujeres alemanas menores de 45 años como empleadas domésticas en hogares judíos. La segunda ley despojó a los judíos de la ciudadanía alemana, convirtiéndolos en súbditos del Estado sin derechos políticos. Crucialmente, estas leyes definían quién era judío, no en base a sus creencias o prácticas religiosas, sino a su ascendencia. Una persona con 3 o más abuelos judíos era considerada judía independientemente de su afiliación religiosa actual. Incluso aquellos con 2 abuelos judíos, los Mischlinge o mestizos, enfrentaban restricciones. Estas leyes se fundamentaban en una ideología de supuesta pureza racial aria, bebiendo de teorías eugenésicas y del darwinismo social, que para entonces ya habían sido ampliamente desacreditadas científicamente, pero que gozaban de popularidad en ciertos círculos. El impacto de las leyes de Nuremberg en la vida cotidiana de los judíos alemanes fue devastador, afectando sus relaciones más íntimas y su propia identidad. Las leyes de Nuremberg no solo fueron impuestas desde arriba, sino que también catalizaron un fenómeno conocido como radicalización acumulativa. Empresas, organizaciones profesionales e incluso localidades alemanas fueron más allá de las directrices explícitas del régimen, implementando sus propias medidas para excluir a los judíos de la vida social y económica. Esto demuestra cómo la ideología nazi permeó profundamente en la sociedad, con individuos e instituciones participando activamente en la persecución, a menudo sin necesidad de una orden directa para cada acción específica. La definición de judío, basada estrictamente en la ascendencia y no en la práctica religiosa o la autoidentificación, fue una herramienta particularmente insidiosa y efectiva. Atrapó en sus redes a individuos completamente asimilados, la cultura alemana, a aquellos que se habían convertido al cristianismo e incluso a los hijos y nietos de conversos. Esto revelaba la naturaleza inflexible y totalizadora de la ideología racial nazi, que no ofrecía ninguna vía de escape ni posibilidad de asimilación. La sangre, según los nazis, era el único criterio determinante, sentando así las bases para una persecución que no admitiría excepciones y que con el tiempo se encaminaría hacia la aniquilación. La escalada de la persecución verbal y legal dio paso a una violencia física organizada y brutal en noviembre de 1938, en el pogromo conocido como la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El catalizador inmediato fue el asesinato de Ernst von Rath, un diplomático alemán en París, el 7 de noviembre de 1938, a manos de Herschel Greenspan, un joven judío de 17 años de origen polaco-alemán. Greenspan actuó desesperado por la reciente expulsión de sus padres de Alemania a Polonia. El régimen nazi aprovechó cínicamente este acto individual para incitar un fervor antisemita a gran escala, presentando el asesinato no como una acción aislada, sino como parte de una vasta conspiración judía contra Alemania. Cuando von Rath sucumbió a sus heridas el 9 de noviembre, los líderes nazis, reunidos en Múnich para conmemorar el aniversario del putsch de la cervecería de 1923, encontraron el pretexto perfecto. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, pronunció un discurso incendiario y con la aprobación de Hitler dio la orden de organizar manifestaciones espontáneas contra las comunidades judías en toda Alemania durante la noche del 9 al 10 de noviembre, y en algunos lugares durante los días siguientes, grupos organizados de miembros de las SA, las SEA y las juventudes hitlerianas desataron el terror. Cientos de sinagogas fueron incendiadas y destruidas. Los bomberos tenían órdenes de intervenir
solo para evitar que las llamas se propagaran a edificios aledaños no judíos. Miles de negocios y hogares judíos fueron saqueados y sus escaparates destrozados, cubriendo las calles de cristales. Cementerios judíos fueron profanados. La policía recibió instrucciones de no proteger a los judíos ni sus propiedades. Al menos 91 judíos fueron asesinados durante el pogromo, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a unas 400 personas muertas o llevadas al suicidio. En los días posteriores, unos 30.000 hombres judíos fueron arrestados simplemente por su condición de judíos y enviados a campos de concentración como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. A la comunidad judía se le impuso una multa colectiva de 1.000 millones de marcos y se le obligó a pagar los costes de reparación de los daños sufridos. La Kristallnacht fue un punto de no retorno. Para muchos judíos alemanes se hizo evidente que no tenían futuro en Alemania, lo que aceleró la emigración forzada de aquellos que aún podían escapar. El evento también marcó una intensificación de la política de expropiación de los bienes judíos. La respuesta de la mayoría de la población no judía alemana a la Kristallnacht fue variada y es un indicador crucial del clima social de Mies, la época. Hubo quienes participaron activamente en la violencia y el saqueo, movidos por el odio, la codicia o la presión grupal. Otros fueron meros espectadores, curiosos o indiferentes, que observaron la destrucción sin intervenir. La ausencia de una condena popular masiva o de una resistencia significativa ante esta explosión de violencia estatalmente orquestada envalentonó al régimen nazi, que percibió una tácita aprobación o, al menos, una pasividad que le permitía continuar y escalar sus políticas antisemitas, sin temor a una disidencia interna considerable. La forma en que se nombró y se recuerda este evento también revela complejidades. El término Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, utilizado inicialmente por la población no judía, es hoy ampliamente considerado en Alemania como un eufemismo. Este término se centra principalmente en el daño material, los cristales rotos de los escaparates, minimizando la violencia humana, los asesinatos, los arrestos y la destrucción de lugares sagrados. Además, la referencia a una sola noche es engañosa, ya que la violencia se prolongó durante el día en muchos lugares, aunque internacionalmente el término sigue siendo el más conocido. Su uso crítico en Alemania refleja una evolución en la conciencia histórica y una lucha por encontrar un lenguaje que describa adecuadamente la brutalidad de los hechos sin trivializarlos. Incluso el término pogromo, aunque más preciso para describir un ataque violento contra una minoría, puede ser problemático si sugiere una violencia puramente popular y espontánea, ocultando el papel central y director del Estado nazi en la planificación y ejecución de estos actos de terror. Tras la Kristallnacht, la vida de los judíos en Alemania se volvió progresivamente más insostenible. Las medidas discriminatorias se multiplicaron, afectando todos los aspectos de su existencia. A partir del 17 de agosto de 1938, una ordenanza obligó a los judíos cuyos nombres de pila no eran considerados típicamente judíos a añadir Israel, los hombres, y Sara, las mujeres, a sus nombres. Sus pasaportes fueron marcados con una gran letra J roja, identificándolos inequívocamente ante las autoridades y el público. En noviembre de 1938, se prohibió a los niños judíos asistir a las escuelas públicas alemanas, segregándolos educativamente. La presión económica se intensificó. Para 1939, la mayoría de las empresas de propiedad judía habían sido confiscadas, transferidas a propietarios arios en un proceso conocido como arianización, o habían quebrado debido a los boicots y las restricciones.
Los judíos fueron excluidos de la vida cultural. Se les prohibió el acceso a teatros, cines, museos y lugares de recreo. Se impusieron toques de queda y se restringió su movilidad. Este cúmulo de leyes y decretos no solo los despojó de sus derechos y propiedades, sino que también los aisló socialmente, separándolos oficialmente del resto de la población alemana y empujándolos a un ostracismo cada vez más profundo. La maquinaria de persecución nazi no se limitó a los judíos. Desde el momento de su llegada al poder, el régimen identificó y atacó a diversos grupos considerados enemigos del Estado o racialmente inferiores. Los opositores políticos, principalmente comunistas y socialdemócratas, junto con sindicalistas y otros disidentes, fueron los primeros en sufrir la represión. Miles fueron arrestados, torturados y encarcelados en los primeros campos de concentración, como Dachau, establecido ya en marzo de 1933. Los testigos de Jehová, debido a su neutralidad política, su negativa a realizar el saludo nazi o a servir en el ejército y su lealtad primordial a Dios antes que al Estado, fueron perseguidos implacablemente. Se les prohibieron sus actividades, miles fueron encarcelados y muchos murieron en los campos. Se les ofreció la libertad a cambio de la renuncia a su fe, una opción que la mayoría rechazó. Los hombres homosexuales fueron perseguidos bajo el párrafo 175 del Código Penal alemán, que fue endurecido y ampliado por los nazis para criminalizar una gama más amplia de actos. Miles fueron arrestados y entre 5.000 y 15.000 enviados a campos de concentración, donde eran marcados con un triángulo rosa y sometidos a un trato especialmente brutal, incluyendo la castración forzada en algunos casos. Las personas con discapacidades físicas o mentales fueron víctimas de la política eugenésica nazi, que las consideraba vidas indignas de ser vividas y una carga para la pureza racial del pueblo alemán. El programa secreto Action T4, autorizado por Hitler en 1939, llevó al asesinato sistemático de unos 250.000 a 300.000 niños y adultos discapacitados, a menudo en cámaras de gas disfrazadas de duchas en 6 centros de eutanasia específicos o mediante inyecciones letales e inanición deliberada en hospitales e instituciones. Aunque no existió un programa centralizado para el exterminio de personas negras en Alemania, estas también sufrieron discriminación racial, esterilización forzada, encarcelamiento y asesinatos. Otros grupos marginados, etiquetados como asociales, personas sin hogar, alcohólicos, prostitutas o delincuentes profesionales, también fueron objeto de persecución, esterilización y reclusión en campos, donde muchos perecieron. La amplitud de la persecución nazi, que abarcó a tantos grupos diversos, revela la naturaleza profundamente totalitaria y expansiva de su ideología. No se trataba únicamente de antisemitismo, aunque éste ocupara un lugar central y único en su virulencia y objetivo final genocida. Era un proyecto de limpieza radical de la sociedad, una purga de todos aquellos elementos que, según los criterios nazis, eran considerados desviados, inferiores o enemigos del Reich. Cada grupo fue perseguido por razones específicas, pero todas ellas encajaban dentro de un marco ideológico más amplio de pureza racial, conformidad política y utilidad económica para el Estado nazi. El programa Action T4, dirigido contra las personas con discapacidad, no fue un hecho aislado, sino que sirvió como un terrible ensayo, tanto técnico como psicológico, para el Holocausto judío. Las cámaras de gas, el personal médico y administrativo involucrado en los asesinatos y la sistemática deshumanización de las víctimas fueron métodos y mentalidades que luego se perfeccionarían
y aplicarían a una escala industrial en el exterminio de los judíos. Esta conexión directa demuestra una escalada planificada en la brutalidad y una transferencia de experiencia de un programa de asesinato a otro, subrayando la lógica genocida inherente al régimen desde sus fases tempranas. La invasión de Polonia por Alemania el 1 de septiembre de 1939, que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, actuó como un catalizador fundamental en la radicalización de la política nazi hacia los judíos. Con la rápida conquista de Polonia, millones de judíos polacos quedaron bajo el dominio alemán, y la escala del problema judío, desde la perspectiva nazi, se magnificó enormemente. La guerra proporcionó tanto la cobertura necesaria como el contexto de brutalización que permitieron la implementación de medidas cada vez más extremas. La política antisemita, que hasta entonces se había centrado en la discriminación, la expropiación y la emigración forzada, comenzó a transformarse en un plan más vasto y siniestro para la concentración y finalmente la aniquilación física de los judíos europeos. Los planes iniciales de deportación masiva a reservas en Polonia o a la isla de Madagascar se volvieron impracticables con el desarrollo del conflicto. Un aspecto crucial de la implementación del genocidio fue el lenguaje empleado por el régimen nazi para ocultar la verdadera naturaleza de sus crímenes tanto a la comunidad internacional como a las propias víctimas, e incluso a muchos de los perpetradores de bajo rango. Los nazis recurrieron sistemáticamente a eufemismos y a un lenguaje codificado. El plan para el asesinato masivo de los judíos de Europa fue denominado Solución Final a la Cuestión Judía, Endlösung der Judenfrage. Las deportaciones a los campos de exterminio se disfrazaban como reasentamiento en el este, evacuación o transporte para trabajar. El asesinato directo era referido como tratamiento especial, Sonderbehandlung, acción especial, o en el contexto de las instalaciones de gaseo de Acción T4, desinfección. Los propios campos de exterminio eran a veces denominados eufemísticamente como campos de tránsito. La documentación oficial era deliberadamente opaca, y muchas de las órdenes más cruciales, especialmente en los niveles más altos de la jerarquía, se transmitían verbalmente para evitar dejar un rastro escrito. El Holocausto, en su planificación y ejecución, fue considerado un secreto de Estado. Este lenguaje orwelliano no solo buscaba engañar y deshumanizar, sino también facilitar la participación de miles de burócratas y funcionarios en la maquinaria del genocidio, permitiéndoles procesar sus tareas como meros actos administrativos. El uso sistemático de eufemismos por parte del régimen nazi no puede entenderse únicamente como un intento de engañar al mundo exterior o a las víctimas. Fue de manera significativa un mecanismo de autoengaño y de normalización de la violencia para los propios perpetradores. Al evitar nombrar directamente el asesinato, la tortura y el genocidio, se creaba una distancia psicológica que mitigaba, aunque no eliminaba, la carga moral de sus acciones. La burocratización del horror, donde el exterminio se gestionaba con la frialdad de un proceso industrial, se veía facilitada por este lenguaje aséptico y técnico. Esto permitía a muchos funcionarios y ejecutores participar en la maquinaria de la muerte como si se tratara de una tarea administrativa más, disociándose de la brutalidad inherente a sus actos. La guerra, en este contexto, no fue simplemente un catalizador que aceleró planes preexistentes, actuó como un multiplicador de la radicalización. La brutalización inherente al conflicto bélico, especialmente la campaña en el frente oriental,
concebida como una guerra de aniquilación ideológica contra el judeo-bolchevismo, erosionó las pocas restricciones morales que aún pudieran existir. La deshumanización del enemigo, ya presente en la ideología nazi, se intensificó hasta extremos inconcebibles en el teatro oriental, creando un entorno donde el genocidio no solo se volvió factible, sino que para muchos perpetradores llegó a considerarse una necesidad o incluso un deber. Tras la invasión de Polonia y otros territorios de Europa del Este, las autoridades alemanas implementaron una política de concentración de la población judía en guetos. Estos eran barrios o secciones de ciudades, a menudo los más pobres y deteriorados, que fueron sellados del mundo exterior mediante muros, alambradas o portones vigilados, convirtiéndose en prisiones al aire libre. El propósito principal de los guetos era aislar a los judíos de la población no judía y de otras comunidades judías, controlarlos y facilitar su futura explotación y deportación. Aunque presentados a veces como una medida temporal, los guetos se convirtieron rápidamente en instrumentos de exterminio indirecto. Las condiciones de vida dentro de los guetos eran deliberadamente inhumanas. El hacinamiento era extremo. En el gueto de Varsovia, el más grande, establecido en noviembre de 1940, se llegó a confinar a unas 450,000 personas en un área que representaba solo el 2.4% de la superficie de la ciudad, con un promedio de 6 a 7 personas por habitación. En el gueto de Lodz, establecido en febrero de 1940, y el segundo más grande, más de 160,000 judíos fueron forzados a vivir en un espacio reducido, separado por alambre de púas y carente en gran parte de servicios básicos como agua potable o un sistema de alcantarillado. El hambre era una constante. Las raciones de alimentos asignadas por los alemanes eran ínfimas, calculadas para provocar la inanición. En Varsovia, la ración oficial para un judío apenas alcanzaba las 184 calorías diarias, una fracción de lo necesario para la subsistencia. La falta de higiene, la escasez de combustible para calefacción, la ausencia de medicinas y la desnutrición generalizada provocaron la rápida propagación de enfermedades contagiosas como el tifus y la tuberculosis, que causaron estragos. La mortalidad en los guetos era altísima. Solo en el gueto de Varsovia, más de 80,000 personas murieron debido a estas condiciones antes de que comenzaran las deportaciones masivas. El trabajo forzado era otra característica central de la vida en los guetos, donde los habitantes eran explotados en talleres y fábricas que producían para el esfuerzo de guerra alemán o para empresas privadas. La administración interna de Ministerspaint, los guetos, recaía en los consejos judíos o Judenrate, cuyos miembros eran designados por los nazis. Estos consejos se enfrentaron a dilemas morales insoportables, atrapados entre las brutales exigencias de las autoridades alemanas y su deseo de aliviar el sufrimiento de sus comunidades. Eran responsables de la distribución de alimentos, la organización del trabajo, la sanidad y el orden interno, a menudo a través de una fuerza de policía judía, también creada bajo coerción alemana. La policía judía, en muchos casos, fue obligada a participar en las redadas y a facilitar las deportaciones a los campos de exterminio, una de las páginas más trágicas y controvertidas de la historia de los guetos. La historia de Adam Cherniakov, presidente del Judenrat de Varsovia, quien se suicidó en julio de 1942 al negarse a firmar las órdenes de deportación de niños, ilustra la terrible presión y la desesperación de estos líderes. A pesar del terror y la miseria, la vida en los guetos no fue solo sufrimiento pasivo. Surgieron diversas formas de resistencia espiritual y cultural. Se organizaron escuelas clandestinas para niños, se mantuvieron bibliotecas secretas, se ofrecieron conciertos y representaciones teatrales,
y se publicaron periódicos clandestinos. Se hicieron esfuerzos heroicos por mantener las tradiciones religiosas y la cohesión comunitaria. El contrabando de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales se convirtió en una actividad vital para la supervivencia, a menudo llevada a cabo con enorme riesgo por mujeres y niños, quienes podían moverse con algo más de facilidad por las rendijas del sistema. En el gueto de Varsovia, el grupo clandestino Onek Shabbat, liderado por el historiador Emanuel Ringelblum, se dedicó a documentar meticulosamente la vida y la muerte en el gueto, enterrando sus archivos en cajas metálicas y cántaros de leche para que las futuras generaciones conocieran la verdad. Estos actos de preservación cultural, educación y documentación fueron una poderosa afirmación de la dignidad humana y la voluntad de resistir la aniquilación. La creación de los Judenräte por parte de las autoridades nazis fue una táctica particularmente perversa. Al transferir la responsabilidad administrativa de la gestión de los guetos y, crucialmente, la compilación de listas para las deportaciones a los propios líderes judíos, los nazis no solo buscaban una mayor eficiencia logística. Esta estrategia también tenía como objetivo sembrar la discordia, la desconfianza y la desesperación dentro de las comunidades judías, erosionando la solidaridad y transfiriendo una parte de la carga moral de las decisiones más terribles a las propias víctimas. El suicidio de Adam Cherniakov es un testimonio elocuente de la insoportable presión moral que esta táctica imponía. Frente a esta maquinaria de deshumanización, las múltiples formas de resistencia cultural y espiritual que florecieron en los guetos adquieren una significación aún mayor. Las escuelas clandestinas, la observancia de rituales religiosos en Mirvitemensluwen secreto, la creación artística y la meticulosa documentación de la vida cotidiana y las atrocidades, como la realizada por el archivo Onek Shabbat, no fueron meros actos de supervivencia pasiva. Constituyeron afirmaciones activas y desafiantes de la identidad, la cultura y la humanidad judías, una lucha por preservar el significado y la memoria, incluso ante la perspectiva de una muerte casi segura. Estos actos representaron una negativa a ser reducidos a meros números o a desaparecer sin dejar rastro. Con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, denominada Operación Barbarroja, la política nazi de exterminio entró en una nueva fase aún más brutal y directa. Detrás de las líneas del ejército alemán que avanzaba, operaban unidades especiales conocidas como Einsatzgruppen o grupos de operaciones. Estas unidades, formadas por personal de las SS, el SD, Servicio de Seguridad, la Gestapo y otras fuerzas policiales, estaban bajo el mando general de Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, RSCA. Se organizaron 4 Einsatzgruppen principales, designados con las letras A, B, C y D, cada uno con varios cientos de hombres y asignado a un sector específico del Frente Oriental. Estas unidades se subdividían a su vez en comandos más pequeños, los Einsatzkommandos y Sonderkommandos, para operar con mayor flexibilidad en vastos territorios. Su tarea principal, según la definió el general de las SS Erich von dem Bach-Zelewski en los juicios de Nuremberg, era la matanza de los judíos. Prioritario, los gitanos y los comisarios políticos. Los métodos de los Einsatzgruppen eran directos y despiadados. Inicialmente, tras la ocupación de un área, se centraron en el asesinato de hombres judíos en edad militar, intelectuales y funcionarios comunistas. Sin embargo, muy pronto, a partir de agosto de 1941, estas operaciones se ampliaron para incluir el exterminio de comunidades judías enteras, hombres, mujeres, niños y ancianos.
El procedimiento habitual consistía en reunir a las víctimas judías de un pueblo o ciudad, a menudo con el pretexto de un reasentamiento o registro. Se les obligaba a entregar sus objetos de valor y a desnudarse. Luego eran conducidas a munas, lugares apartados, como barrancos, bosques, minas abandonadas o fosas antitanque, donde eran sistemáticamente fusiladas. Con frecuencia, las propias víctimas eran forzadas a cavar sus fosas comunes antes de ser asesinadas. Los cuerpos caían directamente en las fosas, que luego eran cubiertas. Estas masacres se llevaban a cabo a plena luz del día, a menudo con la participación o la presencia de unidades del ejército alemán, Wehrmacht, policías locales y colaboradores civiles de las poblaciones ocupadas. Para acelerar el proceso de asesinato y reducir el impacto psicológico en algunos de los verdugos, los Einsatzgruppen también comenzaron a utilizar camiones de gas, vehículos especialmente adaptados cuyo tubo de escape se redirigía al compartimento trasero sellado, donde las víctimas morían asfixiadas por monóxido de carbono. Una de las masacres más infames perpetradas por estas unidades tuvo lugar en Babi Yar, un barranco en las afueras de Kiev, Ucrania. El 29 y 30 de septiembre de 1941, miembros del Sonderkommando 4A, perteneciente al Einsatzgruppe C, con la ayuda de unidades de la Wehrmacht y la policía ucraniana, asesinaron a 33.671 judíos. Las víctimas habían sido convocadas mediante avisos que les ordenaban presentarse para un supuesto reasentamiento y fueron conducidas al barranco donde se les fusiló en masa. Se estima que los Einsatzgruppen y las unidades auxiliares que colaboraron con ellos fueron responsables del asesinato de aproximadamente 1.3 a 1.5 millones de judíos, además de cientos de miles de otras víctimas, incluyendo prisioneros de Betzanstrecke, guerras soviéticos, partisanos, Roma y personas con discapacidad. Para la primavera de 1943, estas unidades móviles de matanza habían dejado un rastro de sangre a lo largo y ancho de Europa del Este, constituyendo la primera fase a gran escala de la solución final. El impacto psicológico que estas masacres, directas y brutales, tuvieron sobre los propios miembros de los Einsatzgruppen fue considerable. Los informes de la época y los testimonios posteriores revelan que muchos perpetradores sufrieron problemas de alcoholismo, trastornos mentales y una creciente desmoralización, debido al contacto constante y cercano con el asesinato. Esta ineficiencia psicológica desde la perspectiva de los líderes nazis como Heinrich Himmler fue uno de los factores que impulsó la búsqueda de métodos de exterminio más limpios, impersonales e industrializados, como los camiones de gas y posteriormente las cámaras de gas fijas en los campos de exterminio. Se buscaba no solo aumentar la velocidad de los asesinatos, sino también distanciar a los verdugos del acto mismo de matar, protegiendo así su sensibilidad y manteniendo su capacidad operativa. Esto revela una perversa contradicción dentro del sistema nazi: la necesidad de cometer un genocidio a una escala sin precedentes chocaba con las limitaciones humanas, incluso de aquellos adoctrinados en una ideología de odio extremo. La colaboración de unidades militares regulares alemanas y, crucialmente, de policías y civiles locales en las masacres perpetradas por los Einsatzgruppen es un aspecto fundamental y a menudo doloroso del Holocausto en Europa del Este. Este fenómeno indica que el genocidio no fue una empresa exclusivamente llevada a cabo por unidades especializadas de las SS, sino que, en numerosos lugares, se nutrió del antisemitismo preexistente, del oportunismo, de la coerción o de la simple indiferencia de segmentos de las poblaciones locales.
Esta participación local amplió significativamente la capacidad de los nazis para llevar a cabo el exterminio y añade una capa de complejidad al panorama moral de la ocupación, demostrando que las líneas entre perpetradores, colaboradores y espectadores no siempre fueron nítidas. El 20 de enero de 1942, en una villa señorial a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, se celebró una reunión de alto nivel que tendría profundas implicaciones para el destino de los judíos de Europa. Convocada y presidida por Reinhard Heydrich, entonces jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich y recientemente nombrado protector del Reich en Bohemia y Moravia, la conferencia de Wannsee reunió a 15 altos funcionarios representantes de diversos ministerios clave del gobierno alemán, del partido nazi y de las SS. Entre los asistentes se encontraban secretarios de Estado de la Cancillería del Reich, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores y altos mandos de la SS implicados en las políticas antijudías, como Adolf Eichmann, jefe de la sección de asuntos judíos de la Gestapo, quien redactó las actas de la reunión. Es crucial entender que el propósito de la conferencia de Wannsee no era decidir si se iba a llevar a cabo el exterminio de los judíos europeos. Esa decisión fundamental ya había sido tomada en los más altos niveles del régimen nazi, probablemente por Hitler mismo, en algún momento de la segunda mitad de 1941. De hecho, en el momento de la conferencia, las matanzas masivas a cargo de los Einsatzgruppen en los territorios soviéticos ocupados ya estaban en pleno apogeo, y muchos de los participantes en Wannsee estaban al tanto de estas operaciones. El objetivo principal de la reunión era, más bien, asegurar la cooperación y coordinación de todas las agencias gubernamentales y del partido necesarias para la implementación de la solución final a la cuestión judía a escala continental. Se trataba de una cuestión de organización burocrática y logística para un genocidio ya en curso y que se planeaba expandir a toda Europa. Heydrich buscaba informar a los ministerios clave de la decisión y obtener su compromiso para facilitar el proceso, que implicaría la identificación, concentración, deportación y asesinato de aproximadamente 11 millones de judíos de toda Europa, incluyendo países aún no ocupados por Alemania, como Gran Bretaña o estados neutrales. El documento resultante de la reunión, conocido como el Protocolo de Wannsee, es una pieza escalofriante de evidencia burocrática. Redactado en un lenguaje eufemístico y desapasionado, el protocolo detalla la magnitud del plan genocida. Se discute la definición de quién sería considerado judío a efectos de la solución final, basándose en las leyes de Nuremberg. Se habla de evacuar a los judíos hacia el este, donde aquellos aptos para el trabajo serían utilizados en grandes columnas para la construcción de carreteras, previéndose que una gran parte perecería por reducción natural debido a las duras condiciones. Los supervivientes de este proceso, considerados los más resistentes y por tanto los más peligrosos, deberían ser tratados convenientemente. Un eufemismo claro para el asesinato. Aunque el lenguaje es indirecto, la intención genocida es inequívoca. El protocolo es un testimonio de la planificación fría y calculada del asesinato en masa, involucrando a todo el aparato estatal alemán. La conferencia de Wannsee no marcó el inicio de la solución final, sino que representó un momento crucial de formalización y coordinación burocrática de un proceso genocida que ya estaba en marcha. La mayoría de los altos funcionarios presentes en la villa, junto al lago, ya tenían conocimiento de las masacres perpetradas por los Einsatzgruppen en el este y de otras soluciones locales al problema judío, como las que se estaban aplicando
en Serbia. Este hecho subraya la naturaleza gradual y evolutiva de la política nazi hacia los judíos, que se fue radicalizando progresivamente hasta llegar a la decisión del exterminio total. La conferencia sirvió para consolidar esta política a nivel pangubernamental. La participación en Wannsee de altos representantes de ministerios tan diversos como Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Planificación Cuatrienal, junto con los líderes de las SS y la Cancillería del partido, demuestra de manera irrefutable la complicidad de toda la estructura del Estado alemán en el Holocausto. No fue una operación llevada a cabo en secreto por un pequeño grupo de fanáticos de las SS, sino un proyecto de Estado que requirió la cooperación activa y la legitimación burocrática de múltiples ramas del gobierno. Cada ministerio aportaría su experiencia y sus recursos para facilitar la identificación, expropiación, deportación y, en última instancia, el asesinato de millones de personas.